compañeros, gusto saludarles. Espero que se encuentren muy bien. Grabo esta sesión para dejar evidencia del tema que corresponde a esta semana, después del segundo parcial. Trabajaremos acerca de los temporizadores. Como bien recordarán, para el segundo parcial utilizamos un temporizador, el temporizador 0, en la distribución, en la organización del PIC. Es el primero que usamos, es un temporizador de 8 bits. Y ahora vamos a estudiar el resto de temporizadores, que es el temporizador 1 y el temporizador 2. Entonces, recordando, el microcontrolador PIC 887 dispone de 3 temporizadores. El temporizador 0, temporizador 1 y temporizador 2. El temporizador 0 es de 8 bits. El temporizador 1 de 16 y el 2 es también de 8 bits. Lo que cambia es un aspecto del preescalador, prescaler. Si bien recordarán, los preescaladores son una sección que tiene el microcontrolador para poder crear división de frecuencia. El preescalador es el divisor de frecuencia. Lo vamos a estudiar acá en estas diapositivas. Entonces, recapitulando, el timer 0, como bien les comentaba, aquí están las especificaciones. El módulo del timer o del temporizador timer 0 es un temporizador contador. No solo es temporización, sino contador, o sea, pues es un conteo, como su nombre lo dice, una enumeración ascendente o descendente de 8 bits. ¿Bien? Tiene un preescalador de 8 bits. Como vimos, el preescalador es un divisor de frecuencia, una fuente reloj interna o externa programable y maneja la generación e interrupción por medio del desbordamiento, es decir, cuando se supera ese umbral calculado de incrementos de la temporización, para obtener un periodo determinado se genera un desbordamiento. Y lógico también una selección del flanco del reloj externo programable. Aquí vemos el esquemático que muestra cómo está organizado el timer 0. Si bien podrían ver de comunicación hacia el exterior, tenemos los pines TM0, TMR0, y a partir de ahí tenemos los osciladores, ¿ya? Tenemos interrupciones internas, los cálculos de la CPU, el watchdog, los preescaladores, que como les comentaba son divisores de frecuencias, y algunas banderas que se encienden cuando hay un desbordamiento del cálculo establecido. Es otra imagen en donde vemos cómo está el timer 0, siguiendo con el timer 0, en este caso realizando un incremento, pasando por el preescalador. El preescalador es el que vemos aquí, y tenemos distintos pines, podríamos decir, o modos de establecer el escalamiento dividido. Digamos, si tengo 8 MHz, lo divido entre 2, tengo 4 MHz. Si divido 8 MHz entre 4, tengo 2 MHz. Eso lo logra el preescalador. Bien, aquí tengo esta imagen que muestra ahora ya no solo un incremento, sino una temporización. Aquí vemos la temporización, aquí vemos el contador, en donde pasa la información o la señal para realizar
un conteo. Pues bien, esto del timer, como bien les comentaba, nos es útil para realizar diversas tareas de temporización, contacto o generación de pulsos. Si recordarán, para generar un pulso tenemos que pasar por 3 pasos: fetch, decode y execute. Es los 3 pasos o las 3 tareas que conllevan al proceso de ejecución de un ciclo de máquina. Bien, el timer 0 puede contar el número de pulsos de entrada en un pin específico. El microcontrolador, ¿se recuerdan? Aquí en este pin podría ser un conteo de encienda un LED 20 veces. Y por medio de la generación de pulsos se puede configurar cómo se enciende y cómo se apaga. Esa es la generación de la onda cuadrada. Y hay una temporización básica aquí. Mira, esto es general el funcionamiento del timer 0. Y vamos a hablar del timer 1. Recuerden, timer 0 es de 8 bits. Y el timer 1 ahora es un temporizador, pero un poco con mayor precisión, porque es de 16 bits. El módulo del temporizador timer 1 ya no es el 0, ¿verdad? 1 es un temporizador o contador, pero de 16 bits. Lo que significa que tiene dos registros: el registro TMR1L, que esta L significa de la parte baja, low, y tenemos TMR1H, que es la parte alta. ¿Y qué va a hacer? Va a contar hasta 65.535 veces. Vamos en la calculadora. Aquí voy a compartirles la calculadora del programador. Entonces, se recuerdan en el timer 0, 8 bits, aquí tenemos 4. Entonces, si convertimos de binario estos 8 bits, vamos a contar hasta 255. Eso es en el timer 0, pero aquí estamos en el timer 1. Entonces, en el timer 1, como dice, 16 bits, aquí hay apenas 8. Si se dan cuenta, convertir esto en binario a decimal, hacemos un conteo hasta 65.535 veces. O sea, podemos contar un intervalo mayor. Si por lógica es de mayor precisión, como bien dice acá, en un solo ciclo de máquina. El timer 1 es usado para generar pulsos de ancho, ¿se acuerdan? Pero esto es más manejo de motores, el módulo PWM. Modulation es modulación, pulso, con pulso. Es una sección del microcontrolador que genera señales senoidales o las convierte a modo digital para poder encender y apagar motores en concreto. Entonces el timer 1 puede generar señales PWM que son útiles para controlar la velocidad de motores, el brillo de un LED. Por ejemplo, yo les podría decir, haga un proyecto en donde se enciende y apague un LED, pero el LED se apaga de manera gradual. Entonces ahí ustedes dirán, bueno, voy a usar el timer 1, ya no el timer 0. El timer 1, como bien les comentaba, ¿verdad?, genera conteo. Y en este caso hasta 65.535 posiciones. Y al finalizar se genera un desbordamiento, una interrupción.
Hay tres tipos de interrupciones, si se recordarán: interrupción de software, de hardware y por excepción. La interrupción por software es a nivel de programación, por hardware, externamente en un periférico. Yo tengo un push button, lo enciendo y la apago. Y habíamos hablado antes del segundo parcial de la importancia de colocar un sistema de protección de picos o de pulsos. Bien. El timer 1 dice que es similar al timer 0. Estos registros se pueden leer o escribir en cualquier momento. En caso de que ocurra un desbordamiento, es decir, se sobrepase la cantidad de datos definidos para hacer el conteo, se enciende una bandera. La bandera que se enciende es la TMR1 y F. Esta bandera genera una interrupción si está habilitada. Entonces, estas son las dos maneras en las que puede funcionar el timer como temporizador, es decir, algo cíclico. Yo podría decir cada 30 segundos apague el circuito, cada 20 segundos enciéndalo, o el conteo, cuente de 1 a 10, de 1 a 20. Están todas las especificaciones o las características del timer 1, como bien lo comentamos: temporizador contador, modo temporización, modo contador, de 16 bits, opuestos por un par de registros, la parte alta y la parte baja. Tiene una fuente de reloj interna y externa programada, un preescalador, que el preescalador hace un momento iniciando lo explicaba, que nos es útil para modificar la frecuencia que se está proveyendo hacia el microcontrolador, que puede ser interna o externa. Y este es un divisor de frecuencia. La frecuencia es en Hz, 8 MHz. Tenemos un oscilador externo de 8 MHz, y entonces con el preescalador yo divido esa frecuencia para que la CPU no procese a esa oscilación, sino modificada. Y para eso se tiene que setear el preescalador. Luego tenemos un oscilador LP, que es opcional. El funcionamiento puede ser síncrono o asíncrono. Del timer 1 maneja una compuerta para controlar el temporizador 1 por medio del comparador o por el pin TIG. Tiene desbordamiento de señales y despierta el microcontrolador por el desbordamiento. Tenemos la simbología del diagrama, la arquitectura del timer 1. Tenemos dos pins, y este es el de señal de desbordamiento de reseteo. Entonces tenemos una parte baja y una parte alta, y con esos nosotros podemos, con el preescalador, dividir la frecuencia, que es proporcionada hacia el microcontrolador. Se sincroniza con el reloj de la máquina, se realiza la operación, y si hay una interrupción, si ya ha sido excedida la cantidad de veces que se ha contado o la cantidad de veces que se ha ejecutado la operación o el ciclo de máquina, entonces se interrumpe esa operación. Tenemos el temporizador timer 1, el bit TMR1CS, que el registro TI-COM se utiliza para seleccionar la fuente de reloj para el temporizador. Y aquí vemos la anatomía del registro, del control del registro del timer 1. El timer 1 posee un preescalador, esto hace un momento lo explicaba, que podemos ir haciendo su selección 1, 2, 4 o 8. Cada uno pues es un divisor de frecuencia. Si yo tengo un oscilador de 16 MHz y lo divido o elijo el preescalador 1, entonces vamos a manejar siempre la misma oscilación porque lo divido. Si yo elijo el prescaler 2, va a tener una división de frecuencia
de un 50%. Si elijo el Prescaler 4, tengo una división de frecuencia del 25% de la totalidad. Si yo tengo un oscilador de 10 MHz, por ejemplo, y uso el Prescaler 4, estamos hablando de un oscilador de 2.5 MHz, por ejemplo, y es de 10 el oscilador externo, e internamente procesa a la totalidad dividido 4. Y así sucesivamente. Entonces aquí está la manera de hacer el CP por medio de los pines del registro de 1CKPS del microcontrolador en los bits 4 y 5. Mediante el bit TMR1CS del mismo registro se puede habilitar que el temporizador utilice el oscilador interno o bien el oscilador LP. Los pines RC0 y RC1 se utilizan para registrar los pulsos que vienen de los dispositivos periféricos, pero también tienen la funcionalidad adicional. El oscilador LP del microcontrolador, como su nombre lo dice, es un oscilador de baja potencia. Tenemos un oscilador de baja potencia, low potency o low power, es más de potencia, low power. Y se utilizan para registrar los puntos que vienen de los dispositivos periféricos. Un phone, por ejemplo, o un potenciómetro no genera pulsos, lo que se genera son señales analógicas. Tenemos un laboratorio, después de esto se los comento acerca de convertir la señal analógica que provee un potenciómetro a un display de 7 segmentos. Vemos la arquitectura del timer 1, como bien lo comentaba, al momento de explicar los timers. El timer 1 nos ayuda a hacer una temporización, pero de 16 bits, es más precisa. Además, genera pulsos de ancho de modulación. Aquí vemos por eso el oscilador y hace un conteo en base al preescalador que se ha elegido. Hay un cálculo aritmético, no sé si se recordarán, en el timer 0 usábamos una calculadora, la calculadora Timer Calc. Esta calculadora les ayudaba a calculadora Timer Calculator. Esta calculadora, Timer Calculator, pero del microE, porque si no habla de otra cosa, aquí está. Esta calculadora les es útil. Es un software creado para determinar en qué momento vamos a tener una interrupción. Entonces pueden usar esta herramienta de software para calcular. Este es el programa, ¿verdad? El valor de registro que se tiene que establecer para generar una interrupción. Lo más que se puede definir acá es 25 milisegundos, pero a nivel de programación, si queremos hacer una interrupción cada segundo, se multiplica, por decir, por 4, 25 milisegundos. Por 4 ya tendríamos 100 milisegundos, por ejemplo. Entonces, para un segundo tendríamos que multiplicarlo ya no por 4, sino tendríamos que multiplicarlo por 4 por 10, estamos hablando. Calculadora.
0 hasta aquí. Un programa que provee 40 oscilaciones para llegar a un segundo. O pueden usar el timer calculator, les voy a pasar esta herramienta. Aquí ustedes definen qué oscilador van a tener, uno de frecuencia de 4 MHz. Eligen el timer, si va a ser timer 1, el timer 2, el timer 0, y el timer 1 que ya está seteado, que es de 16 bits. Y le damos calcular y nos muestra el programa. Ese programa pues se coloca en MPLAB. Entonces aquí tenemos el proceso de elaborar ese cálculo analítico. Calcule, por ejemplo, el tiempo de desbordamiento para el timer 0, en este caso usando el timer 1, pero si se acuerdan la misma fórmula, dice el preescalador multiplicado por el timer 1, que es la cantidad de pulsos que debe de llegar al contador, que es 65.536 menos n, donde n es el número calculado para determinar el desbordamiento. 65.536 menos, por ejemplo, 60.000 más o menos, eso va a dar aproximadamente 5.536. Ese registro PMR es la cantidad de pulsos que se debe de llegar a contar en el timer. 60.000, nunca va a llegar a 65.536. Eso lo vamos viendo en la experiencia, pues. Entonces, la idea es definir un tiempo de desbordamiento para poder hacer una operación cíclica de este trabajo. Tenemos un ejemplo: calcule el valor que hay que asignarle a los registros TMR1H y TMR1N. Si se recordarán esos dos registros, uno es el registro alto y otro es el registro bajo. Entonces hay que hacer ese cálculo aritmético para poder determinar el valor de registro para 500 milisegundos. Vamos a ubicar acá. Lo primero que necesitamos es la frecuencia, ¿verdad? La frecuencia en un lápiz. Vamos a ponerlo mejor. Notas para resolver esto. La frecuencia del oscilador. Pues podríamos colocar, por ejemplo, de 8 MHz oscilador externo. Y luego calcular el periodo de desbordamiento. Hay que calcular el periodo de desbordamiento. Entonces, para calcular el periodo de desbordamiento, el desbordamiento tiene que ser cada 500 milisegundos. Cada medio segundo. Ya si se recordarán, cada segundo son 1000 milisegundos. Es decir, y habría que establecer el incremento del temporizador necesario para obtener ese periodo. Es decir, cuántas veces va a ser el conteo, el timer 1. Esto se hace dividiendo el periodo por la duración del incremento. Pues tenemos la fórmula. Vamos a poner la fórmula que sería periodo, ¿ya? Es que
Este es el oscilador multiplicado por el preescalador. Bueno, una vez que ya tengamos el valor de n, que es este valor que está acá, entonces este valor de n lo vamos a colocar en nuestro programa. Ese es el que se resta. Una vez que tengamos el valor de n, debemos restar 65.536. Hay que calcular estos 65.536 menos n. Y eso nos da, esto lo tenemos que colocar en el programa para un timer 1. Entonces hay que ajustar correctamente el oscilador y el preescalador según la aplicación específica. Bien, ya terminamos el timer 1. Vamos a irnos. Timer 2, como les comentaba, regresamos a 8 bits. Dos registros tenemos, el timer, el TMR2 y el PR2. Ambos son para el timer 2, uno es temporización y el otro es contador. Y aquí manejamos una diferencia con el timer 0, que es, porque el timer 0 también es de 8 bits, es el preescalador. Tenemos un preescalador y un postescalador. Uno que hace el cálculo, como bien lo contábamos, un preescalador, un scaler es un divisor de frecuencia. Pero este es una división de frecuencia previa y este es post, antes, después de hacer el ciclo de máquina. La salida del preescalador se utiliza para incrementar el registro TMR2 empezando desde cero. Los valores del TMR2 y el PR2 se comparan constantemente. Es una temporización básica, al igual que el timer 0, y se puede utilizar para tareas simples de temporización. Es un plan redundante, podríamos decir, timer 0. Existe un postescalador, que era el que hablaba hace un momento, el cual se incrementa y su salida se utiliza para generar una interrupción si está habilitada. Para poder escoger el postescalador se puede hacer utilizando los bits del registro T2 ohm. Aquí vemos otros aspectos. En el momento de encender una fuente de alimentación, el registro PR2 contiene el valor FFH, está en la parte superior. Tanto el preescalador como el postescalador se borran al escribir en el registro TMR2. Tanto el prescaler como el postscaler se borran al escribir en el registro T2 ohm. Y al producirse cualquier reinicio, tanto el prescaler como el postscaler se borran. Lectura. Y cómo es que funciona, si se dan cuenta, es similar al timer 0, lo único es que tiene un postescalador y vamos a mostrar el laboratorio, que no es complicado, es similar a que ya habíamos trabajado anteriormente. Lo único es que vamos a utilizar ahora un potenciómetro y un módulo ADC. Módulo ADC, conversión analógica y digital. Entonces vemos aquí el laboratorio ADC. Yo les voy a enviar unos links de ayuda para entender la conversión que se realiza. Entonces, ¿qué dice la parte 1 del laboratorio? Configure la interrupción ADC, es decir, de conversión analógica a digital. Y esa conversión, esa interrupción cuando se realice, se debe almacenar en un registro de 8 bits más significativos, es decir, en la parte alta. Como es el timer 1, hablamos de que tenemos una parte baja y una parte alta.
más significativo, estamos hablando de la parte alta, parte baja, parte alta. Y entonces lo que va a hacer es almacenar esos 8 bits, tiene que digitalizarlo, es decir, vamos a usar un display. Entonces, por eso dice la parte 2, implementa una rutina que despliegue el valor hexadecimal de dicho registro utilizando 2 displays de 7 segmentos. Una rutina que despliegue el valor hexadecimal de dicho registro. ¿Qué registro? Pues lo que está leyendo en la parte de potencial, que ahorita vamos a ver. Potenciómetro que provee señales analógicas al microcontrolador. Y esa lectura tiene que ser procesada y desplegada de manera digital acá. Entonces, no sé si se recordarán cuando estuvieron Arduino, no sé si lo estuvieron, pero hay una función que se llama map. Que es la función. ¿Cómo funciona map? Permite transformar un valor entero de un rango de entrada al valor correspondiente a un rango de salida. De cierta manera genera proporciones, es decir, se puede enseñar una señal de 1024 de 1000, perdón, de 512. Es decir, al potenciómetro provéame una señal de 1000. Puedo estar recibiendo, leyendo acá la función, ¿no? Una proporción. Entonces, ¿qué es lo que se pone? 1024 512 30%. Esto que está acá es el 100 y esto que acá de acá es el 50% de esto, que se encuentra en la mitad. El 512 es la mitad de 1024 y así. Entonces, la función mapa, eso es lo que hace. ¿Qué es lo que hace la función map? Transformar un valor entero de un rango de entrada a un valor correspondiente a otro rango de salida. En un 50% de vuelo. Bien. Parte 3. Implemente una rutina con 3 botones para configurar, aumentar y disminuir un valor de referencia para realizar una alarma visual, en la cual puede observar si el valor de la digitalización del canal analógico sobrepasó el valor de referencia asignado anteriormente. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo una 8 LEDs, aquí sí ponemos 8 LEDs, y tenemos 3 push bottom, un push bottom para ascender, otro para descender y otro para resetear. Yo presiono 10 veces este push bottom, entonces a nivel analógico me va a aparecer, a nivel binario me va a aparecer el número 10 acá. Y esto es una referencia para que mueva el potenciómetro y me proporcione una señal de 10 acá. En ese momento, cuando coincidan estos dos, se debe de encender una alarma. Parte 3. Si el valor de la digitalización del canal analógico ya sobrepasó el valor de referencia asignado anteriormente, al estar aumentando o disminuyendo, dicha referencia debe de desplegar el valor hexadecimal utilizando los dos displays de 7 segmentos, pero debe de encender una alarma visual. Entonces, les dejo este laboratorio. Yo estoy dando también ya el programa. ¿Dónde está el programa? Acá está el programa. Está en lenguaje ensamblador. Nación
ChatGPT y inteligencia artificial pueden aprovechar y pedirle a ChatGPT que les traduzca todo este código de lenguaje ensamblado al lenguaje C para poderlo entender de mejor manera. Todo lo que hace es lo único que tienen que hacer ustedes es programa o traducirlo al lenguaje. Crear su archivo HEX. ¿Dónde está la alarma? ¿Dónde están los push button? Push button 1, push button 2, push button 3. Tensiómetro. Lo conectan y ya luego graban un videito y muestran el video. Aquí está el display de 7 segmentos que muestra en modo hexadecimal el valor que muestra el potenciómetro, que representa el potenciómetro. Pues muy bien, compañeros, eso sería. Entonces yo les voy a compartir la presentación y la guía del laboratorio. Entonces voy a dejarlo ahí. Cualquier duda me tienen a la orden. Me pueden escribir directo vía WhatsApp o por medio de correo electrónico. En la plataforma también tenemos para aclarar dudas. Espero que estén bien, compañeros. Feliz día.